Bien, vamos a estudiar hoy la parte de Apocalipsis que estamos en la iglesia de Éfeso. La parte del Apocalipsis que es el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 7, que está tratando sobre la primera carta a las iglesias, y la primera carta se refiere, como he dicho ya, a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia estaba muy ocupada con un programa muy detallado, trabajando para el Señor, y se caracterizaba por su pureza doctrinal, pero sin un amor sincero por Él. Ella había abandonado su primer amor. En el versículo 1 hasta el 7 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La ciudad de Éfeso era la capital de la región de Jonia, situada cerca de la desembocadura del Cáster, en Asia Menor. Fue célebre por el culto y el templo a la diosa Diana. Esta ciudad existió por espacio de 600 años, pero es un hecho que su candelabro ha sido removido de su lugar. El sitio donde estaba asentada esta grande y opulenta ciudad está ahora desolado. Su antigua morada se ha convertido en un pantano pestilente. Lo único que subsiste de ella son las ruinas de un inmenso teatro de 660 pies, es decir, unos 200 metros de diámetro, en cuya roca sólida y algunos restos del templo de Diana existen ahora. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, y después de predicar en la sinagoga, dejó allí a los esposos Priscila y Aquila como pastores encargados para continuar la obra. En Hechos capítulo 18, versículos 18 al 21, nos dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Más tarde, el apóstol Pablo dejó en Éfeso a Timoteo, con el propósito de detener las falsas doctrinas que estaban invadiendo a esta ciudad y la iglesia. En primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al 8, nos dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida.
de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. El carácter de Cristo se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y está en medio de los 7 candeleros de oro, lo que quiere decir que Él tiene el control absoluto sobre los ángeles que están encargados de cada iglesia y está vigilante en medio de todas las iglesias. Esto lo hace con el propósito de hacer claridad para que el destinatario sepa que Él es el mismo Cristo que habla y no el apóstol Juan, el cual es solo su intermediario para llevar el mensaje. Es una iglesia trabajadora. Cristo reconoce el trabajo que la iglesia ha hecho en la obra y en el servicio cristiano. Ha seguido los lineamientos y mandatos exequidos en las Escrituras. Aquí notamos que la iglesia de Éfeso cumplía con el mandato de la Gran Comisión de hacer discípulos y enseñarlos todo. Destaca 2 veces la paciencia, lo que demuestra el amor por los demás. Es una iglesia autónoma. Cristo reconoce su censura y el apartarse de los nicolaitas. Los seguidores de Nicolás nombraron obispos, arzobispos, cardenales y papas. Este sistema jerárquico no es bíblico, ya que hace que la iglesia local sea esclavizada por el hombre, cuya vida espiritual termina influenciando la vida espiritual de la iglesia, lo que puede llevar a la iglesia a mirar al ser humano para buscar solución a sus problemas, en lugar de hacerlo por medio del Espíritu Santo. El nicolaitismo de esa época es lo que llamamos hoy eclesiasticismo moderno o ecumenismo. Este concepto es el que lleva a las iglesias a aglomerarse en grandes denominaciones jerárquicas que con el tiempo terminan siendo apóstatas, creando estatutos, reglamentos y leyes que marginan a los que no estén de acuerdo con estos preceptos. Estos entes jerárquicos se separan de los grupos minoritarios que procuran ser fieles a las Escrituras, autónomos y dependientes del Espíritu Santo. La iglesia de Éfeso se mantuvo marginada de estas prácticas de acuerdo con el sentir de Cristo que manifestó, las cuales yo también aborrezco. Es una iglesia separada o apartada para Cristo. La iglesia de Éfeso era una iglesia separada para Cristo. En esto era bastante radical, lo que diferenciaba de las demás. No soportaba a los malos ni a los cristianos débiles. Aplicaba muy bien lo que Romanos dice en el capítulo 16, versículo 17. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Es una iglesia pura. Esta iglesia no se dejó infiltrar por los falsos profetas y apóstoles. Tenía buen discernimiento para detectar los apóstoles mentirosos. La iglesia de Jesucristo debe estar atenta respecto a esto, ya que estamos advertidos por la misma palabra, que dice que se levantarán falsos maestros. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, es decir, divisiones internas de la iglesia, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En 2 de Corintios capítulo 11, versículos 4 y 13,
Nos dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y en 1 de Timoteo capítulo 1 y versículos 1 al 3 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Por decirlo así, la Iglesia Católica, para servir al Señor, prohíbe a sus siervos casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. La Iglesia Adventista también está enseñando que para ser puros, por decirlo, hay que ser vegetarianos. Y eso no es verdad. Dice, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, que los que han conocido la verdad y los que han nacido de nuevo, los que saben lo que dice la Biblia y se atañen a ella, entonces estos conocen la verdad y distinguen lo que realmente Dios nos dice, disciernen, mejor dicho. El apóstol Pablo habla acerca de aquellos cuya conciencia ha sido cauterizada o dejada insensible en la misma forma que una piel de animal marcada con un hierro llega a ser insensible a más dolor. Llega un momento que ya no te duele más. Para los seres humanos, tener una conciencia cauterizada es el resultado de pecar continuamente, siendo insensibles al pecado y también siendo insensibles a la palabra de Dios. Era una iglesia sufrida, sin desanimarse, sino predicando sin temor en el Evangelio de Cristo. Cristo le advierte que tiene algo contra ella, con lo que él no está de acuerdo. ¿Qué es? Dice que has dejado tu primer amor. Notar que la palabra dejado no significa perdido. Había algo que podía hacerse para corregir su enfriamiento espiritual. La iglesia de Éfeso estaba demasiado ocupada, trabajando para Cristo, que no tenía tiempo para amarle. Por eso aquí nos dice que has dejado tu primer amor. No es que hayas perdido. Una cosa que se ha dejado se puede recuperar. En Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es decir, María había escogido el escuchar la palabra de Dios y escuchar a Dios, que es la parte buena. El ocuparnos todo el tiempo en nuestro trabajo por Él implica descuidar el trabajo que debemos hacer con Él. Es decir, a veces trabajamos tanto para Dios que nos descuidamos de estar con Él. El amor por Él nunca podría ser reemplazado por el trabajo para Él. Debemos amarle a Él primero y lo demás será añadido. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 6, versículo
33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. La alegría que experimentamos en la conversión al conocer por primera vez a Jesucristo es lo que se denomina el primer amor, y la debemos guardar durante toda nuestra vida cristiana, mediante la sumisión al Espíritu Santo. Por ningún motivo debemos caer en la rutina diaria y abandonar la comunión diaria íntima y de amor con el Señor Jesucristo. Durante el periodo que nos apartemos del primer amor, dejamos de percibir la maravillosa gracia del Dios. Cristo desnuda las falencias en las cuales la Iglesia de Éfeso viene incurriendo y le traza un plan a seguir basado en 3 requisitos que debe de cumplir para volver al primer amor. El primero le dice: recuerda de dónde has caído. La caída indica haber dejado el primer amor. La Iglesia o la persona que ha perdido su primer amor se envanece. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cristo amonesta a la Iglesia de Cristo a recordar el sitio en donde se encontraba al comienzo y les exhorta a examinar su vida espiritual. Esta también es una necesidad de la Iglesia del siglo XXI. Segundo, arrepiéntete, le dice. Además de volverse de su frialdad e indiferencia, debían identificar otras áreas en las que estaban fallando y regresar a una relación de intimidad con Cristo. Tercero, haz las primeras obras, le dice. Si queremos regresar al primer amor, es necesario hacer las primeras obras. Lo que ha apartado a la Iglesia del primer amor es haber cedido el primer lugar a las cosas del mundo y desplazado al segundo lugar el amor por Cristo. El cristiano fiel y verdadero debe rendir a Cristo sus destrezas, habilidades, talentos, dones y capacidades. Si no lo hace, no estará amando a Jesucristo como Él manda. Al hacer todo para Cristo, las tareas se tornan livianas y los sacrificios que hagamos no serán cargas pesadas para nosotros. La advertencia de Cristo es que si la Iglesia no pone su corazón en la posición correcta, se le quitará el candelero. La misión de la Iglesia local es resplandecer, reflejando el amor y la luz de Jesucristo al mundo. Si no existe un verdadero amor por Él, su luz se apagará en nosotros. El desafío para la Iglesia de Éfeso
tiene que ver con la frase: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se refiere a tener oído espiritual. Solamente los creyentes que han nacido de nuevo en Cristo y que están dispuestos y deseosos de escuchar entenderán lo que el Espíritu habla. No todos los cristianos están en disposición de escuchar lo que dice el Espíritu. Estos son los que se rebelan contra el señorío de Cristo y contra el Espíritu de Dios. En Hebreos capítulo 5, del versículo 11 al 14, nos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados por el discernimiento del bien y del mal. Es decir, la disciplina y la conducta del creyente cristiano determina su obediencia a la palabra de Dios y por consiguiente su correcto andar en Cristo, ya que la misma Escritura nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Cristo promete una bendición de vida eterna en el cielo con Cristo, al que puede corregir lo que el Señor le ha indicado, o sea, a los vencedores. El premio es el derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso. Este árbol fue el que se le prohibió a Adán y a Eva, después que pecaron, y es el símbolo de la vida eterna. Solamente los vencedores tendrán acceso a comer de este árbol. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, nos dice las características que debe tener un vencedor. Nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí nos dice que tenemos que nacer de Dios. Y de esta manera, como Jesús ya venció al mundo, nosotros podemos vencer al mundo. Dice, y esta es la victoria. Es decir, por la sangre de Jesús, nosotros tenemos victoria sobre el mundo. ¿Y por medio de qué tenemos victoria? Por nuestra fe, por creer en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros. Él venció al mundo por su sacrificio. Y aquí nos dice la pregunta: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús murió por todos nuestros pecados, entonces tenemos fe. Y al tener fe, tenemos victoria. Y esta es nuestra victoria, nuestra fe. El que pone toda su confianza en Jesucristo y lo pone de primero a Él en todas las actividades de su vida, es el que vence al mundo. La era de la Iglesia Apostólica, que estamos leyendo, que es el tema de la Iglesia de Éfeso, es una iglesia que está reflejada del año 30 de nuestra era al año 100 también de nuestra era. En el mensaje de la iglesia de Éfeso vemos que es a la única iglesia a la que se hace referencia a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Desde los comienzos de la iglesia cristiana, los líderes cristianos han sido seducidos por darle una importancia mayor a los títulos o cargos en el nivel jerárquico que a la misma doctrina de Dios. La iglesia de Éfeso no escapó a este ego que ha estado atacando a los líderes de la iglesia cristiana en todos los tiempos, utilizando títulos y cargos.
con el ánimo de lograr un nivel mayor en la dirección de la congregación, sin conocer la profunda connotación histórica que caracteriza a los 12 discípulos o apóstoles que llevan este título otorgado por Cristo directamente. El estar pensando en la posición que ocupamos y el título nos distrae de la verdadera misión que debemos cumplir dentro de la congregación y fuera de la congregación. El ánimo de ser el primero entre muchos ocasionó que los 12 apóstoles se distrajeran y no le entendieron lo que Jesús les anunciaba sobre su muerte cercana. Ellos querían saber quién sería el mayor en el reino de los cielos. Esta ambición por ocupar posiciones altas les hizo acreedores a una severa exhortación por parte de Jesús. Marcos, en el capítulo 9, del versículo 33 al 37, nos dice: pero ellos, es decir, está hablando de los discípulos, no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se levantó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí mismo, sino al que me envió. Los únicos que sus nombres estarán escritos en los cimientos de la nueva gran ciudad de Jerusalén son los 12 apóstoles. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 14 nos dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí lo refleja bien claro, que van a ser los 12 apóstoles ¿de quién? Del Cordero, es decir, de Cristo. Sobre cada uno de los cimientos de los muros de esta ciudad están los nombres de cada uno de los 12 apóstoles del Cordero. Estos 12 son los apóstoles a los cuales les fue revelado el misterio de Cristo por primera y única vez, y ellos convivieron con Jesús. En Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, nos dice: en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estos serán los 12 nombres que estarán escritos en los cimientos de la gran ciudad de Jerusalén. No habrá ningún otro nombre del ser humano escrito allí. Los líderes de la iglesia moderna podrán colocarse el título que a ellos mejor les parezca: evangelistas, pastores, obispos, maestros, profetas, apóstoles, entre otros. Pero es cosa secundaria y no será relevante para ocupar una posición en el reino de los cielos. Los títulos no deben ser para servir. Los títulos solo deben ser para servir en la obra de Dios. Y debemos entender que para servir a la obra del Señor no hace falta tener o adjudicarse títulos. Entendemos por fe que la única profecía en toda la historia de la humanidad es la revelada en la Biblia. Lo demás, lo que se ha escrito o que se dice fuera del contexto bíblico, lo llamamos autovaloración personal, lo cual es aborrecido por Dios. El término apostólica indica que el mensaje de Cristo a esta iglesia abarca también la etapa ocupada por la iglesia del primer siglo, denominada la iglesia apostólica o iglesia primitiva. Esta época en la historia de la iglesia se ubica del día de Pentecostés, sobre el año 30 a 33, hasta aproximadamente el año 100.
La iglesia primitiva del primer siglo fue la pionera en la evangelización del mundo. En Romanos capítulo 10, versículos 14, 15 y 18, nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Es decir, la predicación del Evangelio en el primer siglo de nuestra era no tiene igual en toda la historia de la Iglesia, ni aún ahora con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance: la televisión, el internet, la radio y la facilidad de viajar a cualquier parte del mundo. No podrá compararse, y tan solo la evangelización alcanzará estas dimensiones cuando los 144.000 testigos judeo-cristianos y los 2 testigos, Moisés y Elías, salgan a predicar el Evangelio en el período de la tribulación y alcancen a una multitud la cual nadie podrá contar. Dios nos manda a enseñar su palabra. En 2 de Timoteo nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero nos dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es decir, aquí nos dice que tenemos que hacer la obra del Señor que nos ha mandado. Tenemos que hacer de evangelista, es decir, predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y se cumple tu ministerio. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, la gente tiene hambre de escuchar la buena, la sana doctrina. Por eso te insto a que tú me estás escuchando y que conoces la palabra de Dios, haz tu trabajo. Dios te dice que hagas el trabajo que Él mandó. Cada uno tiene un ministerio, y el ministerio es hablar de Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.